Tenemos como primer ponente a Alan Forsberg. Es docente para el School of International Training y coautor de este mismo trabajo es Dirk Hoffman del Instituto Boliviano de Montañas. Entonces vamos a dar paso a la primera exposición y bueno, Alan, tienes 15 minutos y vamos a dar 5 minutos de preguntas. Podemos empezar. Muy bien. Ok, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder hablar aquí en Lacauto. Bueno, yo quisiera empezar hoy día hablando del Amazonas en cuanto a la imaginación popular. ¿Qué piensas cuando ves un bosque así? ¿Cuáles son las metáforas que utilizamos para hablar del Amazonas? Pulmón del planeta, ¿verdad? Escucho una y otra vez en las noticias que es el pulmón del planeta, hay que salvarlo. Y no quiero trastornarles, no quiero causar una estampida a la salida, pero no estoy de acuerdo con esta metáfora. Yo creo que es bastante trillada, bastante gastada y es incorrecta. No sé quién lo inventó, pero yo soy geógrafo, enseño geografía física, o sea, cómo funcionan los sistemas, los ecosistemas, los sistemas del planeta. Y el hecho es de que no es un pulmón en cuanto a algo que genera oxígeno. No es fuente de oxígeno, eso es actualmente un mito. El 20% del oxígeno en la atmósfera hoy en día es producto de cientos de millones de años de fotosíntesis. Y esta fotosíntesis es mayormente por microorganismos en el océano. El otro problema que tengo con este pulmón, esta idea del pulmón, es de que no me apasiona mucho. Okay, en cuanto a inspirarme a valorar, a conservar, a velar este bosque. Entonces estoy en busca de otra metáfora que no sea tan trillada y gastada como el pulmón del planeta. Entonces, ¿a quién podemos preguntar? ¿Qué otra metáfora podemos utilizar para hablar del bosque amazónico en cuanto a la imaginación popular? ¿Cómo ve el público a este bosque y por qué debemos salvarlo? ¿Por qué debemos conservarlo? Bueno, si preguntamos a algunos de los habitantes, creo que eso tal vez nos puede dar algunas pistas en cuanto a otra metáfora más efectiva, más inspirador. ¿Acaso el hombre blanco sabe que si él destruye el bosque, no habrá más lluvia? Y si no hay más lluvia, no habrá nada que beber o comer. La gente indígena de Amazonas entienden bien la importancia del bosque como fuente de agua, y agua es vida, agua es bebida y comida. Okay, yo creo que es muy importante escuchar a esta gente indígena y tomar esta pista. Y es muy interesante que Antonio Nobre, quien es un gran climatólogo brasileño, escuché este discurso en una conferencia en Brasil y se quedó completamente asombrado. Estamos hablando de un científico que trabaja con científicos en todo el mundo, utilizando supercomputadoras, modelando el clima. Y él dijo que yo he llegado a la misma conclusión que esta gente indígena que vive en el bosque, que si cortamos el bosque no habrá más lluvia, y si no hay más lluvia, no hay más comida ni bebida. Es un bosque bastante increíble. Algunos de los árboles llegan hasta 15 pisos de altura, como un edificio de 15 pisos. Y estos árboles enormes que tienen siglos de vida son el andamiaje para una biodiversidad increíble de otros animales, bichos, bacterias, aves, toda esta increíble biodiversidad que vive dentro de este bosque le da ciertas propiedades que no se puede encontrar en un campo de soya o en pasto para vacas.
Entonces, quisiera utilizar, en vez de metáfora del pulmón del planeta, hablar de esto como el corazón de la madre tierra, siguiendo los pistos de Antonio Nobre. Y ahora voy a explicar por qué. ¿De dónde viene el agua en el sistema climático de Bolivia? A lo mejor van a estar pensando que viene del Pacífico aquí, porque está justo al lado de Bolivia. Pero nada que ver. La gran mayoría del agua que viene a Bolivia para su sistema climático viene del Atlántico. Y eso es porque hay una muralla climática que impide la entrada de humedad desde el Pacífico. Puede ser 1 o 2% del agua que llega al país de Bolivia viene del Pacífico. Muy de vez en cuando hay una tempestad súper fuerte que sale de Antártida para empujar unas gotas de agua sobre esta muralla climática. Pero en realidad la gran mayoría del agua viene del Atlántico. Y si miramos este pronóstico del tiempo del abril del 2017 de Al Jazeera, se puede ver algunos de los patrones de vientos, de las nubes y todo. Y se ve que aquí había un montón de lluvia. En 24 horas, 123 milímetros de lluvia en 24 horas. ¿De dónde vino toda esta agua? No vino del sur del Atlántico, pero más bien vino de esta parte del Atlántico. Y pasó por todo Amazonas y después pasando en estos ríos voladores, choca contra los Andes y baja con un chorro de aire húmedo bajo y alimenta esta región de Sudamérica que representa más o menos 70% del PIB del continente. Así que el fuente de agua para Sudamérica, el acueducto, es el bosque amazónico. Y no es necesario simplemente mirar algo popular como un pronóstico del tiempo para entender eso, pero se puede rastrear utilizando modelos de computadora, supercomputadoras, para ver de dónde vino el agua para ciertos eventos. Yo he visto para una nevada, tenemos una nevada en el altiplano en el 2015, y utilizando este sitio web de Flying Rivers Project, pude ver de dónde vino esta masa de aire. Otro evento de lluvia, el aire vino desde allá. Y eso es el patrón muy típico del sistema monzónico de América del Sur. Ahora, si miramos una selva, se nota que hay mucha humedad en el aire. ¿Cómo es que esta agua líquida entra en el aire? Bueno, hay primero un proceso físico que se llama evaporación, donde las moléculas de agua simplemente despegan con energía. Pero eso es solamente 10 a 20% del agua que entra en la atmósfera sobre las superficies terrestres. La gran mayoría del agua que entra en la atmósfera sobre bosques así viene a través de la transpiración. Entonces voy a estar explicando qué es la bomba biótica de humedad y cómo es que estos árboles bombean agua tan lejos desde el norte del Atlántico hasta Bolivia y más allá, y la importancia de estos árboles. El Amazonas tiene alrededor de entre 400 y 600 mil millones de árboles, y cada uno actúa como una gran máquina de evaporación alimentada con energía solar, que bombean conjuntamente 20 mil millones de litros o 20 kilómetros cúbicos de agua del suelo a la atmósfera todos los días. Una gran cantidad, es increíble. Y uno tiene que entender de que también es un proceso de enfriamiento. Uno de estos árboles que tiene tal vez 15 pisos de altura es equivalente a 20 unidades de aire acondicionado funcionando durante el día gratis, enfriando el medio ambiente.
Y los bosques pueden transpirar 10 veces más agua que vegetación baja. Estamos hablando de pasto, de cultivos de soya, etc. 10 veces más agua entra en la atmósfera por los árboles comparado con estas plantas que tienen muy pequeñas raíces, muy pocas hojas, comparado con un gran árbol. Entonces, ¿qué es la clave aquí? Raíces profundas y muchas hojas. Tener raíces profundas quiere decir que el árbol puede interceptar escorrentía y reciclar precipitación. En vez de dejar el agua simplemente fluir por el río y volver al océano, lo pone de nuevo en la atmósfera. Y si miramos este índice del área foliar, o sea, la superficie que transpira el agua, se nota de que la Amazonas es el rey del mundo en cuanto a tener superficie que transpira agua. Piénsalo así, si estoy lavando ropa, ¿por qué no lo dejo en una pila, no sé, en el rincón del cuarto? No se va a secar muy bien, ¿verdad? Pero si la cuelgas, si la cuelgas, vas a tener mucho más superficie evaporando agua. Y es el mismo con árboles. Un bosque puede transpirar o hacer evapotranspirar más agua que un espejo de agua por esta superficie. Entonces, si podemos cambiar esta metáfora que estamos utilizando y hablar más del corazón de la madre tierra, que está bombeando agua, que está bombeando esta vida, a fuerza de interceptar y reciclar la escorrentía, los árboles mantienen el agua en el aire, donde se sopla por los vientos dominantes por miles de kilómetros en lo que se conoce como ríos voladores de vapor de agua invisible. La selva amazónica funciona como el corazón de la madre tierra, bombeando humedad del océano hacia el interior del continente y alimentando el gran sistema cardiovascular de los ríos, tanto terrestres, las venas a la izquierda, como atmosféricos, las arterias a la derecha. A ver, las venas a la izquierda, estas obedecen a la topografía. Esa es la cuenca de Amazonas. Si llueve dentro de esta área, va a pasar por el río Amazonas. Si llueve por aquí, va a pasar por el río de la Plata. Pero lo interesante es que estos ríos voladores no respetan estos límites políticos ni topográficos. Más bien, el bosque amazónico contribuye alrededor de una cuarta parte de las precipitaciones en la cuenca del río de la Plata, que sale por Buenos Aires. ¿Y cómo es que hace eso? No solamente la transpiración de los árboles, pero también crea baja presión dentro del continente, que siempre está jalando aire húmedo del océano. Así que a través de la transpiración y la condensación, los bosques crean activamente regiones de baja presión que extrae aire húmedo de los océanos, generando así vientos predominantes capaces de transportar humedad y sostener las lluvias muy dentro de los continentes. Okay, vamos a ir a la escala molecular. Estamos mirando a moléculas de agua que son azules aquí. Cuando están volando en el aire es invisible, pero cuando empiezan a condensar, se puede ver. Se crean pequeñas gotitas que se puede ver como nubes. Okay, ese es el proceso de condensación. Estamos yendo del nivel molecular y aquí está la selva amazónica. Pero la otra cosa importante para que funcione este sistema son núcleos de condensación, porque el agua no se puede pegar digamos las moléculas no pueden pegar entre ellos solos, pero necesitan una superficie donde pegar, digamos, para formar estas gotitas.
¿Y qué son estos núcleos de condensación? Son impurezas en la atmósfera. Y lo interesante es de que el bosque amazónico crea sus propios núcleos de condensación, sus propias semillas de la lluvia, digamos. El bosque natural, y debe ser un bosque natural, no puede ser una plantación de árboles, de solamente eucaliptos. Hace falta una gran diversidad de bichos, de insectos, de animales, de diferentes fungi y plantas para formar estos núcleos de condensación. Un minuto, por favor. Entonces, el bosque natural no solo bombea la humedad a la atmósfera, sino que también tiene una abundancia de plantas y hongos que liberan estas sustancias. Los olores, cuando estás oliendo una flor, por ejemplo, las químicas que están saliendo son núcleos de condensación. Ahora miramos un bosque natural aquí, estamos mirando al bosque natural, la selva al norte de Cochabamba. ¿Y de dónde vienen las lluvias en Cochabamba? ¿De dónde viene, en qué dirección, de qué dirección viene la humedad que alimenta a Cochabamba? Los ríos voladores en general vienen del norte o del noroeste y atraviesan este bosque natural, adquiriendo humedad y también núcleos de condensación. Ahora, si miramos esto al lado lateral, okay, estamos mirando del norte al sur, aquí está la ciudad de Cochabamba, aquí están las represas de Cochabamba que alimentan a la ciudad. Si no fuera por todos estos árboles, no creo que tendríamos mucha agua en Cochabamba. Cuando los ríos voladores de vapor de agua alcanzan la barrera de los Andes, fuertes lluvias caen al pie de las montañas. Los árboles continuamente interceptan la escorrentía y como ascensores alzan y lanzan esa agua a la atmósfera para que llegue hasta los glaciares y lagos en lo alto de los Andes. Ahora estoy más o menos sin tiempo, pero quería simplemente mencionar un poco de la investigación acerca de ríos voladores en otras partes del país. Acabo de dar esta charla con Dirk Hoffman en Berlín hace un mes y tuve el placer de conocer a Wei Weng, el autor de este papel, este documento, Manejo de ríos aéreos a través de reforestación transfronteriza inteligente. Y no es solamente Cochabamba que puede beneficiar de la reforestación, pero lo que han hecho aquí es de mirar más o menos la parte más influyente de la cuenca de precipitación, barlovento, upwind, de donde vienen los vientos. Si se puede plantar unos 7,000 hectáreas de árboles dentro de esta área, se puede aumentar la escorrentía durante la época seca en más de un cuarto. Okay? Eso es significativo porque es la época cuando más se necesita agua. Entonces, reforestación, aquí es el número 26.93% puede aumentar durante la época seca. ¿Y dónde proponen plantar estos árboles? Ya han hecho un mapa mostrando lugares de potencial de reforestación. Y dos ejemplos más. Ups, está saltando. ¿Me puede empezar en la penúltima? Uno más arriba. Pues simplemente para dar otros ejemplos que me dan mucha esperanza. Yo fui a este evento en Tarata donde están sembrando agua para cosechar vida, que me parece muy esperanzador. En vez de esperar que vengan las lluvias, plantando más árboles va a generar más agua en los vertientes y para las represas. Bueno, creo que eso es todo el tiempo que tengo para hoy. Muchas gracias.